días, Iglesia. Muchas bendiciones a todos. Estoy muy contenta de estar aquí después de unos meses. Antes no quise decir nada porque os vais a hartar de mí ahora con todo lo que tengo que decir. Pero bueno, también no quise decir nada porque lo que quiero compartir hoy es algo que Dios me ha estado hablando por los últimos 6 meses y también ha formado parte de todo el proceso de iniciar el noviazgo y bueno, espero que sea de mucha bendición para vosotros. Si podemos orar un momento. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que me estás dando de estar en este lugar otra vez. Gracias por esta iglesia, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por la adoración que hemos levantado esta mañana. Gracias, Señor bendito, porque tú lo tienes todo bajo control y ahora te quiero pedir que tú abras nuestros corazones para escuchar tu voz, para escuchar, Señor, aquellos pequeños susurros de las cosas que tú nos quieres decir, que seamos capaces de discernir tu voz y las palabras que tú tienes para nosotros. Lleva el control, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, me encanta el cartel que pone Avanza, que es la palabra pastoral para este año, ¿verdad? Pues me encanta, porque avanza es ir hacia adelante. No podemos ir hacia adelante así, ¿verdad? Pues me encanta esta palabra pastoral y cuando vi el cartel me gusta mucho y por ello en esta mañana me gustaría hablaros de 2 situaciones que encontramos en la Biblia, de 2 distintas situaciones de personas que están en esa situación de avanzar, de ir hacia adelante. Por lo tanto, me gustaría que vayamos a Éxodo 14, del 26 al 31. Preparé una presentación. Uy, qué pequeño. Bueno, ok, pues Éxodo 14, del 26 al 31, si tenéis vuestras Biblias, o si no, lo leemos desde la pantalla. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Me encanta este pasaje porque vemos este gran milagro, ¿no? Vemos, y lo hemos escuchado miles de veces, estamos hartos de escuchar este pasaje, ¿no? De que y Dios abrió el mar y Aarón levantó la vara y de repente los israelitas pueden pasar y esta es una de las situaciones de las que os quería hablar, en la que vemos cómo estas personas, el pueblo de Israel, están avanzando hacia lo que Dios les había prometido, porque si recordamos, Abraham tenía una promesa y era que un día su descendencia iba a ir a una tierra prometida. Y ahora vemos que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, que habían estado 430 años de esclavitud. Y ahora estamos viendo la victoria, estamos viendo ese wow, estoy viendo que las aguas se abren, estoy viendo que estoy pasando en seco. Y eso no es todo, sino que también mis enemigos están detrás de mí, pero también los veo hundirse. Y veo que no me están haciendo daño, y veo que nada está llegando hacia mí. Y esto me encanta, porque es esta situación de avanzar, ¿no? Están saliendo de esa tierra que no les pertenecía. Están yendo hacia la tierra que Dios les había prometido. Y en este pasaje, ¿ellos tuvieron que hacer algo? No. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y me encanta porque es por la victoria de Dios, por el poder de Dios, ellos estaban pasando en medio del mar, básicamente. Y esto me encanta, porque lo mismo nos encontramos en el Nuevo Testamento, que no es por obras,
sino es por gracia que tenemos la salvación. ¿Por quién? Por la victoria de Jesucristo. Por la victoria de Jesús que vamos a avanzar a una vida nueva. Y ese es mi primer punto, creo que está en la siguiente diapositiva. Por la victoria de Cristo es que vamos a avanzar hacia una vida nueva. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, la salvación no es por obras, sino es por gracia, que quiere decir regalo inmerecido, algo que no merecíamos. Como los israelitas estaban pasando, estaban yendo por el mar, ellos no estaban haciendo nada y sus amigos estaban siendo derrotados. Ok, ahora quiero que vayamos a Éxodo 12, del 5 al 7. No sé si también lo tengo ahí, sí. Dice, esto es previamente, ¿vale? Previamente a lo que acabamos de leer. Y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y os preguntaréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo de antes, no? Esta es esas tipo de secciones que las pasamos un poco de largo porque empezamos a escuchar de sangre y sacrificio y como que nos cuesta un poco leer esas partes, ¿no? Pero aquí hay una verdad que me encanta, y es que el animal para el sacrificio tenía que ser sin defecto. Para que nos pongamos en contexto, antes de que el pueblo de Israel estuviera pasando por el agua y estuviera teniendo la victoria, tuvieron que hacer algo. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de la historia, habían estado en Egipto, esclavos, ¿verdad?, sufriendo, y empezaron a clamar a Dios, empezaron a pedir que Dios los liberte, empezaron a clamar al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, empezaron a llamar, a clamar, ¿no?, por el sufrimiento que estaban viviendo, porque los egipcios los estaban derrotando, era el sufrimiento que tenían los hacía gemir por ayuda. ¿Y qué pasa? Que entonces Dios empieza a mostrar su poder llamando a Moisés y luego con las plagas y vemos el poder de Dios constantemente, ¿no?, ahí con las plagas y luego el faraón que no los dejaba salir, pero ellos seguían ahí y Dios enviaba otra plaga y otra plaga y otra plaga, y nos encontramos en la situación que la última plaga que Dios envía es la de matar a los primogénitos de la tierra de Egipto. ¿Qué pasa? Que les da esta promesa de que si hacían este sacrificio y ponían la sangre del sacrificio de este animal sin defecto, Dios los protegería. Y de hecho, vamos a leerlo, está en el versículo 21 al 23 del mismo capítulo. Es la siguiente presentación, creo. Bueno, lo busco por aquí. ¿Sí? Vale. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Esto me encanta porque tenían que hacer ese sacrificio y tenían que ver cómo la sangre se derramaba, y encima, yo es que no me gusta la sangre, pero es que ellos tenían que coger un pañuelito y ponerlo en las puertas de sus casas para que el heridor no pase, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho antes, el mandato de Dios requería que el cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha. No podían ser ni ciego, ni cojo, ni estar enfermo, ni tener ningún tipo de defecto. Y dice, se tenía que ofrecer lo mejor de lo mejor para Dios. Y luego vemos que aquí, por el sacrificio, estaban bajo la protección del Padre. Por el sacrificio estaban bajo la protección del Padre. Y aquí esto nos lleva nuevamente al Nuevo Testamento, que es gracias al sacrificio de Jesús que estamos bajo la protección del Padre. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha sellado. Y ahora no nos hace falta esto de poner en las puertas de nuestra casa la sangre, ¿no? Pero en nuestros corazones ya estamos sellados con la sangre de Cristo. ¿Qué pasa?
He dicho antes que la salvación es por obras, no por gracia. Pero hay algo que sigue ahí, y es el sacrificio. Es el sacrificio. Y dice, el punto siguiente, creo que lo tengo ahí, es que tengo que ofrecer lo mejor. Tengo que ofrecer lo mejor. Por ello necesito el sacrificio de la santificación. Oh, vale, bueno, esto ahora lo digo. Era el siguiente. Pero este punto, realmente, ellos tuvieron que hacer el sacrificio y ellos tuvieron que derramar esa sangre, ¿no? Y ahora por Jesús no nos hace falta, pero sí que nos hace falta ofrecernos cada día a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Y de hecho, este versículo, el anterior, en Mateo, no sé si lo podemos poner, en Mateo 16, del 24 al 25. Mateo 16, del 24 al 25. Estas son las palabras de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por lo tanto, hoy en día no tenemos que hacer ese sacrificio de matar a un animalito, pero sí que nos tenemos que ofrecer cada día negándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, necesito ofrecer lo mejor de mí cada día. ¿Cómo? Negándome a mí mismo. Por ello necesito esto, la santificación constante. Por eso, muchas veces llevamos este versículo a persecución, a muerte, a que nos maltraten y vituperen por causa de su nombre. Y sí, es cierto, se puede aplicar, se puede referir a esto. O también lo podemos llegar a resaltar para decir que tenemos que ir en contra de nuestros deseos carnales, que también, y lo mantenemos en un nivel superficial de los pecados que son obvios. Y decimos, bueno, si estás en el alcoholismo, pues toma tu cruz, sígueme, y sí, desde luego que sí. Si estás con algún tipo de adicción, si estás con algún tipo de pecado, ¿no? Los pecados que llamamos los pecados obvios, que todo el mundo sabe que es un pecado. Como que lo mantenemos en esa superficie de que solamente se refiere a esto, pero no, va muchísimo más allá. Cuando Jesús dice, niégate a ti mismo, no se refiere solamente a que si antes bebías alcohol y ahora no lo bebes, ya no tienes que ofrecer lo mejor, sino es cada día tengo que ofrecer lo mejor y tengo que negarme a mí mismo. Esto quiere decir, negarse a sí mismo es morir a todo lo que somos. Morir a todo lo que somos, todo lo que pensamos, nuestra mentalidad. Morir a nuestra cultura, morir a nuestros hábitos, morir a nuestros sueños, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro ego, morir a nuestros impulsos. ¿Todo para qué? Para sujetarlo a la voluntad de Dios. Y muchas veces nos cuesta pensar de esta manera. Nos cuesta pensar que ahora que ya hemos sido salvos y que sí, la salvación es por gracia, que ahora no tenemos que hacer nada. Como antes estábamos en el alcohol o en la fornicación y ahora ya no, pensamos que es suficiente, pensamos que ya está, ¿no? Que Dios ya lo hizo todo, pero déjame decirte que Dios también busca un pueblo santo. Dios busca una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga, ni ningún tipo de defecto. Sé que no somos perfectos, pero sí que podemos someter cada día nuestro orgullo, nuestro ego, cada día negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Y no se trata solamente de esto, de que si me voy de misiones y estoy en persecución y me vituperan y me maltratan o me hacen bullying en el colegio porque soy cristiano, no se trata solamente de esto, se trata de todo lo que somos, todo lo que pensamos, toda nuestra mentalidad, nuestra cultura, que la tenemos tan dentro de nosotros y a veces no nos damos cuenta, Y este versículo va más allá. Va más allá que esa superficie del momento de la salvación. Que sí, es verdad, pero también en tu vida cristiana, ¿cómo estás viviendo? ¿Te estás santificando cada día? ¿Estás muriendo a tu orgullo? ¿Estás sometiendo todo a la voluntad de Dios? ¿Estás diciendo, Señor, es que
no quiero ser yo, no quiero que sea mi orgullo, no quiero que sea mi carne, sino quiero que todo se sujete a tu voluntad. Y nos cuesta decir eso, cuando Él ya lo ha hecho todo. Ahora, por eso tengo que ofrecer lo mejor de lo mejor. Necesito el sacrificio de la santificación. Le he llamado así, sacrificio de la santificación. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Lo es. Morir a tu orgullo. ¿Cómo cuesta esto, eh? ¿Cómo nos cuesta? Ahora, quiero que vayamos a Romanos 12, del 1 al 2. Hemos leído esto, antes Serafín lo ha mencionado también, y es el famoso pasaje de que tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo. Lo leo, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os moldeéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo podremos ver cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Cuando no nos conformamos a este mundo. Cuando no, esta versión es la Reina Valera, por si acaso, es de la Nueva Versión Internacional. Pero lo que me encanta de este versículo es que nos está diciendo cómo ser adoradores. No es solamente estar aquí, tocar la guitarra y cantar santo. Esto lo podemos hacer. Bueno, yo no sé tocar la guitarra. Pero sí, podemos venir, ¿no? Podemos venir a la iglesia, ser ujier, o estar allí en multimedia, o yo qué sé, estar con los jóvenes, estar con los adolescentes, estar con los niños. Pero es que no se trata solamente de eso. Se trata de cada día tú ofrecerte como un sacrificio vivo. No solamente tu cuerpo, alejándote de, sí, las adicciones, fornicación, lo que sea. No solamente eso, sino ofrecer tu vida completa, un sacrificio vivo, tu orgullo, que muera. Un sacrificio, no es que se quede ahí medio vivo, medio muerto. Cuando mataban a estos animalitos, no se quedaban agonizando, ¿me explico? Estaban completamente muertos. Ahora, os quiero dar unos pasos prácticos que a mí me han ayudado muchísimo a entender esto. ¿Cómo puedo cada día ofrecerme como un sacrificio vivo? El primero de todos, no rechaces. No rechaces. Ahora lo voy a explicar, los voy a mencionar y ahora los explico. Segundo, perdona. Tercero, ama primero. Cuarto, renueva tu mente. Ahora los explico. Nos vamos al jardín del Edén, ¿vale? Vamos al Génesis, cuando todo empezó. Dios, en el principio, lo crea todo. Dios, en el principio, ya existe. Él siempre fue, Él siempre será y Él siempre es, hoy en día. Él es presente, pasado y futuro. Pero en ese momento decide crear al mundo. Y decide, cada día se hace la luz. Ordena que se hagan los árboles. Ordena solo con su voz. Solo con su voz ordena que todo suceda. Pero luego cuando llega al ser humano, no ordena que el ser humano aparezca, sino que toma polvo y lo forma. ¿Cómo? A su imagen y semejanza. Lo forma a su imagen y semejanza. ¿Qué pasa? Que esto es el último paso en la creación. Esto es lo último. ¿Por qué? Porque Dios no creó al ser humano sin antes crear un hábitat donde pudiera vivir en amor y aceptación. Y esto me encanta, porque Dios no nos ha creado para vivir en el rechazo. Dios no nos ha creado para que vivamos en un hábitat que está lleno de pecado. Dios no nos ha creado así. Dios no nos ha creado para el rechazo. Dios nos ha creado para el amor, para la aceptación. Y de hecho, lo que vemos en el jardín del Edén es que Dios lo da todo. Lo da todo. Es que es todo. Lo crea todo para el ser humano. Y encima lo pone en el jardín del Edén. ¿Y sabéis qué hace el ser humano? Es que le damos mucha importancia al comer el fruto, ¿no? Lo obvio, lo que está ahí, lo que sabemos que es el pecado.
Pero ¿sabéis realmente lo que le dolió al corazón de Dios? Fue que Dios, dándolo todo y creándolo todo perfecto para el ser humano se crea superior. El ser humano se crea superior de yo lo puedo hacer y yo soy mejor que Dios y yo lo puedo. Eso es ego, eso es autosuficiencia, eso es creerse mejor que Dios. Y eso le damos importancia, muchísima más importancia al fruto, que sí, que es verdad. Dios era lo que había dicho, no comas de ese fruto. Pero realmente lo que hizo Adán en ese momento fue rechazar a Dios. Realmente, si Dios estaba así y Adán estaba así, lo que hace Adán en ese momento es girarse y darle la espalda e irse y rechazar a Dios. ¿Qué pasa? Que no fuimos creados para eso. No fuimos creados para el rechazo. Así que ahora nosotros, que hemos pasado por las aguas, ¿no? En tierra seca y que estamos avanzando, pues para seguir avanzando déjame decirte que no puedes seguir haciendo lo que nuestros antepasados hicieron en el jardín del Edén, porque es que no está conectado. No puedes seguir en el Génesis para estar en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Jesús. No puedes seguir teniendo esta mentalidad tan errónea de yo puedo, de yo lo soy todo y sin Dios todo es mejor. No es así. Lo necesitamos cada día morir a nuestro ego. Por eso decimos tanto, que crezcas tú y que muera yo. ¿Por qué? Porque es verdad. Dios no puede crecer si tu ego también está creciendo, si tu orgullo, si tu pecadito que parece pequeñito, que es chismosear, tu pecadito que parece pequeñito cuando le miras mal a tu hermano, tu pecadito que parece que no es nada, que es una cosa pequeña, que nadie se da cuenta cuando no le sonríes y le demuestras amor a la persona que está a tu lado. Eso es rechazo. Seguimos en el jardín del Edén, en ese momento que el hombre decidió rechazar a Dios y creerse mejor. Perdona. Está todo ligado. Porque si amo primero y si no rechazo a la gente, voy a perdonar. ¿Sabéis cuándo sucede el rechazo? No sucede cuando todo el mundo, el que está alrededor tuyo, te rechaza a ti. Sucede cuando tú rechazas a esa persona que te está rechazando. ¿Por qué Jesús fue santo? ¿Por qué Jesús no tuvo pecado? Porque Él no rechazó a pesar de que todo el mundo le rechazara. Él no rechazó a pesar de que todo el mundo le rechazara. Y aquí estamos nosotros rechazando a todo el mundo. Y luego diciendo, sí, somos santos, somos el pueblo de Dios. Y sí, es verdad, Él nos perdona. Pero no podemos jugar con la sangre de Cristo. Ama primero. Lo he puesto muy pequeñito, pero esto lleva siendo mi lema. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si has experimentado ese regalo tan grande que es la gracia, ¿por qué no demuestras el amor que Él te ha dado? Nosotros amamos y le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué tú, cuando alguien te ofende y te rechaza, no amas primero también? ¿Por qué tú, cuando te dicen, yo qué sé, que eres feo? Un ejemplo, lo primero que se me viene a la mente. ¿Por qué tú no amas primero y mueres al orgullo? Y mueres al ego, y mueres a eso. Es que me han hecho daño. No, ama primero. Jesús recibió los latigazos y todo, y los clavos en la cruz, pero Él nos amó primero. Él nos rechazó, Él no nos rechazó, Él no te rechaza. ¿Por qué tú haces eso con tu hermano? El último, renueva tu mente. ¿Por qué renueva tu mente? Como hemos visto en el pasaje anterior, en Romanos 8, uno de los factores muy importantes que en la vida cristiana no le damos importancia es la renovación de la mente. ¿Sabéis que nosotros también tenemos poder sobre nuestra mente? ¿Sabes que cuando te viene un pensamiento de háblale mal a esa persona, tú puedes decir no a tu yo mismo y puedes hablar contigo mismo? Lo sabemos, ¿verdad? Hemos tenido esas situaciones. A mí me pasa todo el tiempo.
A mí me pasa todo el tiempo y creo que no soy la única, que puedo hablar conmigo misma. Esto que se llama tener control sobre tu mente. ¿Qué pasa? Que cuando leemos la palabra, que cuando sabemos las verdades de Dios, cuando estamos en esa relación íntima con Dios y le conocemos, vamos a saber distinguir las mentiras que el diablo está poniendo en tu mente y vas a poder decir, no, la verdad está por encima. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Si este hermano ha hecho algo, me ha mirado mal, y yo, pues yo también. No, ve y abrázale. Ve y dile te amo. Renueva tu mente. No dejes que el orgullo sea mayor que ti. Deja que la verdad de Dios sea más grande que todas las mentiras que el diablo puede poner en tu mente. Por muchos años, yo tenía esta mentira de que yo era una bastarda, ¿vale? Esto me metía el diablo en mi mente y por muchos años no supe decir no. Por muchos años me creía poquita cosa, creía que no era nada. Por muchos años me negaba a mí misma en el sentido de me negaba el amor a mí misma, el perdón hacia mí misma. ¿Por qué? Porque tenía esta mentira de no, tú eres una bastarda, tú no vales para nada, tú no naciste correctamente, tú eras un error. Pues no, ¿sabéis que un día una persona en un campamento de jóvenes me dijo, tú no eres una bastarda, tú eres una hija de Dios? Y eso fue cuando me di cuenta de, wow, puedo renovar mi mente. Y cuando esta persona me dijo, eres una hija de Dios, cada día cuando me venía ese pensamiento de tú no vales para nada, yo podía decir, no, yo soy una hija de Dios, porque Él me amó primero. Pues eso es lo que tú también tienes que hacer. Ahora, con estos pasos, no rechaces, perdona, ama primero, renueva tu mente. Es que me podría pasar horas hablando de esto. Es así como vamos a morir a nosotros mismos. Y ahora la siguiente situación que os quiero presentar es de alguien que también estaba avanzando, acercándose a su fin. En vez de ir hacia adelante, no, estaba acercándose a su fin, que también es otro significado, lo busqué en el diccionario de la palabra avanzar. Quiero que vayamos a Marcos 14, del 32 al 36. Marcos 14, del 32 al 36, dice, este es Jesús, hablando, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta segunda situación que os quiero presentar es a Jesús en el Getsemaní. Está en esta situación que está avanzando, pero hacia su fin. Está yendo a esta situación en la que él vino como un bebé y él creció y él llevó a cabo su ministerio y él hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Y sabéis qué es lo que más me apasiona de esto? Que él lo sabía desde antes de la fundación del mundo, que él iba a tener que pasar por ello. Él sabía desde antes de que él naciera que él iba a tener que llegar a este momento en el que iba a tener que morir. Están a punto de entregarle, ¿ok? En esta situación, están a punto de llevarlo delante de las autoridades para decir, pues este es un mentiroso, ¿no? Y él lo sabe, Y es que me encanta porque Jesús, cuando se estudia en teología, esto para mí fue como, wow, ¿qué es esto? Pero se dice que Jesús era 100% humano y 100% divino. No es 50-50, es 100% humano, 100% divino. ¿Qué pasa? Que en este momento vemos ese momento en el que Jesús nos muestra su humanidad. Jesús nos muestra que a pesar de ser Dios, también pasó por una situación en la que nosotros nos podemos encontrar. Y dice, todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuántas veces cuando no queremos hacer una cosa que sabemos que la tenemos que hacer, le decimos a Dios, no, tú eres más grande y tú lo puedes hacer todo? Y utilizamos el poder de Dios para nuestro beneficio.
os voy a contar una historia. Yo ahora en la IBTI estaba en una situación en la que yo no quería volver a España, pero yo sabía que tenía que volver a España. Yo sabía que era lo que Dios quería y lo sabía dentro de mí. Pero ¿qué hice? Intenté buscar 1000 respuestas y de hecho un montón de puertas se abrieron, un montón de oportunidades se abrieron. Que si Austria, que si quedarme en Inglaterra, que si irme a Alemania, que si no sé qué. Un montón de puertas se empezaron a abrir, pero sabéis que yo sabía que era lo que tenía que hacer, solo que no quería morir a mi yo. Solo que no quería morir al ego, al orgullo y decir, no, es que la voluntad de Dios es más perfecta que la mía, porque la mía no es perfecta. ¿Y sabéis qué? En ese momento, cuando se me abrían esas puertas, yo decía, oh Señor, para ti todo es posible. Y si tú quieres, yo me voy a Austria, aunque cueste más de 20.000 euros y no los tenga en el bolsillo. Si tú quieres, yo voy a estudiar en esta universidad y voy a hacer un máster a pesar de ni siquiera tener un grado en la universidad. Si tú quieres, como todo para ti es posible, vas a hacer que esto suceda. Estamos así. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Jesús ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Y sin embargo le vemos ahí diciendo todas las cosas son posibles para ti. Y pasan horas y horas que Jesús está en esa agonía, que incluso sangra. Su sudor es sangre y al final gana Él, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y fue ahí cuando entendí que, wow, no estoy muriendo a mí misma. De hecho, bueno, es una larga historia, Dios me habló de una manera u otra, soñé una cosa, luego predicaron al respecto y fue como, ok, ya está, me rindo. Pero quiero que en esta mañana pensemos en esas situaciones en las que estamos utilizando el poder de Dios para lo que nos conviene. Y de hecho es el siguiente punto. No utilices el sacrificio de Jesús cuando te conviene, si no estás dispuesto a morir con Él. Si no estás dispuesto a morir con Él. No utilices el sacrificio de Jesús cuando te conviene, si no estás dispuesto a morir con Él. Ahora, no sé ni cuánto tiempo me queda. Sí. Para mí, cuando realmente Jesús venció a la muerte, fue en la cruz, desde luego que sí, pero también fue aquí, en el Getsemaní. Cuando Jesús realmente venció a la humanidad, a eso de querer ser mayor que Dios y someterse a la voluntad del Padre, fue cuando dijo estas palabras, no yo, sino lo que tú quieras. Ahí se estaba sometiendo y lo que no fue capaz de hacer el primer ser humano en esta tierra, lo que no fue capaz de hacer Adán, de decir tú eres mayor que yo, Jesús vino y lo hizo. Y dijo, no, yo no soy mayor que mi Padre. Y se sometió a la voluntad del Padre. Y ahora, luego nos encontramos con esta situación que Jesús dice, cuando está en la cruz, ya su último respiro es consumado es. Consumado es. En griego, creo que es la siguiente diapositiva. Bueno, es este versículo en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. En la siguiente diapositiva, ahí está en griego, tetelestai. Es esta palabra, ¿vale? He puesto ahí los significados porque cuando lo leí fue como, wow. Dice, hacer lo que se le ordena. Y generalmente involucra una noción de tiempo, realizar el último acto que completa un proceso. Terminar, lograr, cumplir, completar. Y también dice, connota el significado de pagar un precio. Esto es todo lo que esta palabra en griego significa. Ahora yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú crees que si ahora Jesús viniera por su iglesia, tú podrías decir esto? Tetelestai, consumado es. Consumado es. Y ahora quiero que vayamos a 2 Corintios 12:9, porque esta misma palabra en griego, tetelestai, tiene una misma raíz, la palabra,
en este versículo, que creo que es la siguiente, sí, dice, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi poder se perfecciona en mi debilidad. No se perfecciona cuando mi ego está a su 100%. No se perfecciona cuando mi yo está ahí siendo el más grande y el más superior de todos. No se perfecciona cuando estás mirando mal a tu hermano. No se perfecciona cuando no estamos muriendo a nosotros mismos. Se perfecciona en la debilidad. Es la misma palabra, tiene la misma raíz, que es tetelei, algo así. No, tetelestai es la de Jesús, esta es teteilai. Bueno, se perfecciona, consumado esto. Viene de la misma raíz, ¿vale? Se perfecciona. ¿Sabéis que el perfeccionarse es ese proceso de ir avanzando? Es un proceso, estamos en un proceso. Y de hecho el título de la prédica de hoy es Morir con Cristo para resucitar con Cristo. ¿Cuántos creéis que la promesa de que vamos a resucitar con Cristo un día es vigente hoy en día? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que vamos a ser como Él un día? Que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y cuando la trompeta suene, vamos a resucitar con Él. Y no sé si puedo llamar al grupo de alabanza ahora para leer lo último que tengo. Jesús tuvo que morir en la cruz para resucitar. Y esto es algo que se nos escapa muchas veces, que Jesús tuvo que morir para resucitar. No se puede resucitar si no mueres. ¿Cómo esperas resucitar si no estás muriendo? ¿Cómo creemos que Jesús tuvo que resucitar y resucitó si no muere primero? ¿Por qué tenía que ir por ese proceso? ¿Por qué tenía que llegar a ese punto de decir consumado es? Porque se estaba sujetando a la voluntad del Padre. Porque se estaba sometiendo, estaba haciendo lo que el primer hombre no fue capaz de hacer. Y lo que hoy en día nosotros tampoco somos capaces de hacer muchas veces. Y me encanta. ¿Para qué necesitas resucitar si tu carne y tu orgullo y ego siguen vivos? Es que no puede ir una cosa con la otra. Y he dicho antes, la salvación es por gracia. Y yo no estoy diciendo que si Jesús viene hoy tú no te vayas con Él. Lo que te estoy diciendo es ahora, en este proceso en el que estamos, que se llama la vida cristiana, ¿estás cada día diciendo consumado es? ¿Vas a poder, cuando suenen las trompetas, decir consumado es, he llegado al fin del proceso? Y ahora quiero que vayamos es la siguiente diapositiva, creo. Sí, Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo lugar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero muere con Cristo para resucitar con Cristo. No podemos buscar el regalo si no estamos muriendo. Y es una palabra que la verdad no quería traer porque para mí es muy fuerte. El problema es que no hemos muerto con Él. Dios ya lo ha hecho todo, como en el jardín del Edén, lo dio todo para el ser humano. Ahora es tu responsabilidad, nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, tu responsabilidad, ofrecernos como un sacrificio vivo cada día. Cuando Jesús venga por su iglesia, tú podrás decir consumado es. ¿Estás muriendo con Cristo? ¿Estás amando, perdonando, no rechazando y renovando tu mente?
No sé si os podéis levantar y podríamos ofrecer una oración a nuestro Padre en esta mañana. Cierra tus ojos y analiza por un momento esas áreas en las que aún nos cuesta morir, porque yo también las tengo y sé que todos las tenemos, porque al fin y al cabo somos seres humanos y nos cuesta, pero con el poder de Cristo, con el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús, nosotros también vamos a poder ser resucitados. Así que tomemos un minuto para analizar en qué áreas aún tengo que morir, en qué áreas me falta decir consumado es, tetelestai.